¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista ED. En esta ocasión estamos conversando con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, a quien le damos la bienvenida, fiscal. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y la entrevista. Muy bien por Fiscal, acá. que bueno, sabemos que está siempre con harto trabajo y queremos entrar directo a lo que nos interesa. Y vamos a comenzar conversando acerca de la actualidad que estamos viviendo a partir de la pandemia del COVID-19. En otras fiscalías, en otras ocasiones también ustedes mismos han hecho alusión al aumento de detenciones por este tema del incumplimiento del toque de queda, principalmente el artículo 318, y este aumento de personas que han llegado a los tribunales debido a la restricción de tránsito por cuarentena. ¿Cómo describiría usted el comportamiento acá en la región de Aysén, en comparación quizás con otras regiones? O sea, nuestra región, en relación con este tipo de delitos y con la mayoría de los delitos que afectan al país, tiene una conducta distinta, sustancialmente distinta, y en el caso concreto, muy consciente, creo yo, de la gravedad que implica el contravenir las normas de salud pública. No lo digo solamente por el hecho del delito, sino que lo que está de fondo, que es la protección de la salud pública, yo creo que nuestra gente en la región entiende perfectamente la gravedad de esto. Y esto se ha ido demostrando con las estadísticas. Si uno pudiera representarlo de alguna forma, partimos en un cierto nivel de violación de la norma del 318 del Código, ¿cierto? Que implica la violación del toque de queda, ¿cierto? Y las normas de los distintos pasos. Y hemos ido disminuyendo sustancialmente en el número de detenidos. No sé, fueron 2.839 cuando partimos y hoy día estamos en 400 y algo. Es decir, es sustancial la diferencia y basta, independientemente de la estadística que yo le pueda dar, basta con salir a la calle cuando hemos estado en medidas de restricción. A mí, por razones laborales, por supuesto, me muevo por gran parte del país y nuestra región tiene los mejores controles de ingresos con el apoyo de ambas policías y de ejército y de salud. Y por otro lado, si uno ve en la vía pública, anda sustancialmente muchísimo menos gente que en el resto del país. Yo he pasado por fases 1 en la 8ª región, en la 9ª región y en Santiago, y es como si no ocurriese nada. En el verano era prácticamente una situación, comillas, de normalidad. Millones de personas en la calle. Acá, en cambio, cuando hemos estado en fase 1, se nota el control y se nota la conciencia de nuestros ciudadanos en el sentido de no contravenir la norma y no salir innecesariamente a la vía pública. Y eso se refleja en las estadísticas delictivas, que hemos disminuido en gran proporción el número de delitos de violación por 318. Fiscal, y en ese sentido, ¿han surgido algunas situaciones un poco más críticas, por ejemplo, desde la Defensoría misma, desde la misma Corte Suprema, donde se falló a favor de una persona que había sido condenada en Cochrane por este mismo artículo, en el que se hacía alusión, por lo menos de parte del máximo tribunal, que el delito lo comete principalmente aquel que pone en peligro la salud pública, más que aquel que circula por la calle? ¿Eso usted lo toma como un revés a Sí. su trabajo? No. A ver, es un hito. Claro, cuando uno se entera de este hito, eh, tal vez le llama mucho más la atención. Pero nosotros somos abogados y trabajamos todos los días. Si hay dos abogados, como dice el dicho entre colegas, hay por lo menos tres teorías distintas, ¿cierto? Cuando hay dos abogados, por lo menos tienen que haber tres ideas distintas respecto a cómo se interpreta una norma. La interpretación que le hemos dado al 318 aquí en la región es la interpretación que ha imperado por más de un año en todo el país. Esta fue una política definida por el fiscal nacional y nosotros hemos seguido la política de persecución criminal al pie de la letra y es lo que ha sido sancionado de manera constante en la región y en gran parte del país. Ahora, como esto es esta interpretación jurídica también, la Defensoría Penal Pública o los colegas defensores legítimamente tienen una visión distinta de la norma, es decir, que no bastaría con contravenirla, sino que debe existir una afectación concreta, real y posible a la salud pública. Y eso lo plantearon en muchas ocasiones y los revés, como lo llama usted, para el otro lado, para la otra postura, fueron pan de cada día porque
15 meses, no sé, 14 meses. ¿Ah? Le sorprendería la cantidad de recursos que se presentaron en esta región, en el resto del país, sobre condenas por 318 y que la Corte, nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones, acogió la postura del Ministerio Público en contra de la persecución, y que es el sentido más natural, ¿no? Porque no sería posible, bajo ningún respecto, sacar adelante con efectividad la otra interpretación. Si uno tuviese que hacer un examen de PCR y dar positivo, que en definitiva lo que dice el fallo, ¿cierto?, que usted me cita, eh, para cada persona que contraviene la norma jurídica, ¿no? Eso es imposible, y una vez que yo lo tenga como persecutor penal, el resultado, con todo el sistema de salud detrás apoyándome, y llegue a la convicción de que esto sí contravino, ya afectó el bien jurídico protegido, porque pudo haber andado 4, 5, 10 días, lo que nos vamos a demorar en saber si era positivo o no, y por lo tanto ya hubo una masificación increíble de la violación al bien jurídico protegido y al contagio, ¿cierto? Es un absurdo, pero es una postura, y esa postura tuvo en algún momento algún apoyo, se rechazó en el tiempo también, y el fallo que cita de la excelentísima Corte Suprema es uno de muchísimos fallos en sentido contrario de la misma excelentísima Corte Suprema. Y hay que decir también que es un fallo que está integrado por jueces, ministros, que no son los titulares de la sala, porque las salas se integran por los ministros titulares, y cuando por razones que están reguladas en la ley los ministros no están, ingresan los abogados integrantes que están regulados también en una nómina. En ese fallo no son mayoría titulares, sino que son mayoría integrantes. O sea, es una sala absolutamente accidental, que estoy 100% seguro que no va a volver a ocurrir un fallo de ese tipo, y ojalá que llegue de nuevo a la Corte Suprema y que nuevamente se discuta y que la Corte Suprema vuelva a la línea principal. Ese es uno, insisto, de, no sé, 200 o 300 fallos de la Suprema que han dicho lo contrario. Por lo tanto, bajo ningún respecto constituye jurisprudencia, bajo ningún respecto constituye un cambio en la persecución penal, ni constituye una norma que nos obligue. Nosotros seguiremos con la persecución penal tal cual como ha sido dispuesta a nivel del país por todos estos meses, lo que da seguridad jurídica y también da seguridad a la comunidad para mantenerse en una región como la nuestra, sanos como estamos, o mayoritariamente sanos como estamos. ¿Y se podría quizás a su juicio o a juicio del mismo Ministerio Público crear o cambiar, por así decirlo, buscar otra fórmula para abordar estos casos y evitar, por ejemplo, que se vayan recursos, tiempo valioso, que se podría dedicar quizás a otro tipo de investigación y no perder quizás, porque todos los días pasan 10, 20 personas por cada tribunal? Yo el otro día estuve en una audiencia de formalización y desde la fiscalía le ofrecían una salida alternativa de 4 UTM, unos 200.000 pesos, y desde la defensa le decían que mejor se defendieran un juicio. Entonces se alarga un procedimiento. ¿Se podría proponer otra forma, otra fórmula para abordar estos casos? A ver, es un delito establecido en la ley, y nosotros como Ministerio Público somos investigadores de delitos conforme a la ley, dirigimos la investigación penal. Si el legislador, por la razón que sea de política criminal, decide cambiar el tipo penal y establecer, por ejemplo, que ya no es delito, sino que es una infracción administrativa, ¿cierto?, o algo así, bueno, nosotros seguiremos cumpliendo con la ley. Ahora, hoy día, siendo delito, no existe ninguna otra posibilidad que no investigarlo y perseguirlo. Ahora, dentro de la investigación, los caminos son una vía judicial a través de, por ejemplo, un juicio oral, ¿cierto?, que puede ser un simplificado efectivo o eventualmente un simplificado con aceptación de responsabilidad, o salidas alternativas. Nosotros, en la mayoría de los casos, estamos ofreciendo salidas alternativas, es decir, que no quede marcada su hoja de vida, ¿cierto?, su extracto de filiación y antecedentes con una condena, y darle la posibilidad a aquella persona que es primera vez que incurre en esta infracción, de darle algunas alternativas, y eso lo hemos hecho desde el principio. Y muchas personas han optado por esta vía versus llegar a un juicio. Pero también es legítimo que eventualmente, o por sugerencia de su abogado, como usted dice, que le sugieren llegar a un juicio, o porque no tiene tiempo, o porque no quiere enfrentar un juicio, o porque al revés quiere enfrentar el juicio, de seguir partir a la instancia que está regulada por ley. Ahora, yo concuerdo con usted, es un porcentaje altísimo de las causas a nivel país y de nuestra región que son violación del 318. Hoy día, en nuestra región, el porcentaje es cercano al 14%. Es decir,
14 de cada 100 causas que nos ingresan en la región tienen que ver con esto hoy día. Y lo que uno podría preguntarse es si vale la pena, como dice usted, o si no vale la pena dedicar los recursos a otras aristas de investigación. Y la respuesta, en el caso mío al menos, es evidente. Nosotros vamos a dedicarnos 100% a cada una de las investigaciones que por ley nos correspondan. Y así seguimos persiguiendo delitos de droga, delitos de corrupción pública, delitos económicos en general, delitos en contra de la propiedad y también los delitos de salud pública, porque entendemos que es importante, porque por algo el legislador lo reguló y porque de alguna forma, si no se persiguen estos delitos, por supuesto que podría producirse la sensación en la comunidad de una inseguridad porque cualquier persona que ande en la vía pública enferma podría estarlos contagiando a ellos o a sus familias. Fiscal, y ante ese aumento del 14%, se podría haber quizás trabajado antes o avisorado por parte de las autoridades pertinentes el hecho de dotar a los ministerios públicos, a las fiscalías en este caso, de más personal para abordar estos casos en particular, porque no sé si quizás tiene alguna estimación. ¿Se ha dejado de trabajar en otros aspectos? Usted dice que no, pero ha bajado quizás esa productividad, ¿podría optimizarse ese tiempo? La, la presentación que hizo el Ministerio Público a nivel nacional y también lo hizo el Poder Judicial era evidentemente atendido cómo se disparó el aumento de casos, ¿ah? Que implica mayor trabajo para los funcionarios, una mayor carga laboral sin duda. Eh, Hubo una petición que se le hizo al gobierno, Poder Judicial y Ministerio Público, y entiendo que también la Defensoría Penal Pública, de un aumento de recursos humanos para poder enfrentar este disparo exponencial del ingreso de denuncias, ¿cierto? Eso está presentado y está pedido. Sin embargo, hoy día yo le puedo decir que hasta ahora, que no ha existido ese aumento de la planta de funcionarios ni temporalmente ni permanentemente. Lo que ha ocurrido es que nuestros funcionarios desde el Ministerio Público han trabajado muchísimo más que lo que se trabajaba antes para dar cobertura a lo que nosotros entendemos que es fundamental, que es la persecución penal para dar seguridad jurídica. Nuestra región de Aysén tiene los mejores resultados de persecución penal del país. En los últimos 3 años hemos obtenido los mejores resultados, estamos sobre el 65% de persecución penal, que es como 30 puntos más que el promedio nacional. Hay regiones que tienen persecución penal de un 5, un 10, un 15%. Nosotros estamos sobre el 65% y tenemos un 21% de archivo, que es muchísimo, muchísimo menos que lo que tiene el promedio nacional. Es decir, esta región, a pesar de todas las complicaciones que tenemos desde el punto de vista sanitario hoy día, seguimos manteniendo el estándar de mayor persecución penal, mayor resolución en la persecución penal, con los mejores resultados, a pesar del aumento que ha implicado el delito por salud pública. Y eso sin duda se logra con el trabajo y el compromiso de los funcionarios, porque entienden la importancia que es trabajar en persecución penal, porque eso da seguridad a la comunidad. Fiscal, ¿y qué pasa con los otros delitos más comunes durante la pandemia? Hemos visto que han aumentado las incautaciones por droga, las detenciones por droga, pero también hemos visto que han aumentado harto las denuncias o se han visto más casos de robos, asaltos en localidades pequeñas. ¿Cómo ha estado en ese sentido nuestra región? ¿Han aumentado otros delitos? No, a ver, hemos tenido casos, no me atrevería a decir que, que no han aumentado un 100%, ¿cierto? Ha habido, nosotros tenemos de los que llaman delitos de connotación pública, ¿cierto? Dentro de los cuales están los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, robo en lugar habitado, robo por sorpresa. Tenemos el porcentaje más bajo del país. Nosotros, desde el punto de vista de los delitos de connotación pública, nuestra región es la más segura. En nuestra región ocurren no más de 6, 8 o 10 delitos en el año de robo con violencia o con intimidación, o robo en bienes nacionales o públicos, ¿cierto? Pero hemos tenido casos y el trabajo mancomunado con las distintas estructuras del Estado, las policías por una parte, y los organismos de reparación y prevención, yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que el número disminuya en vez de que aumente. Hemos tenido casos que son notorios, ¿cierto? Como un robo con violencia que tuvimos acá en un local comercial en pleno centro de Coyhaique, pero se reaccionó de inmediato. Al segundo día la persona estaba privada de libertad, fueron a juicio y está condenado. Es decir,
yo creo que es muy importante para la sensación de seguridad por una parte y para la efectividad real que se reaccione bien y se haga un procedimiento en los tiempos razonables y justos, acotados, y que se comunique. Y eso es lo que hemos venido haciendo, y creo que eso influye mucho en cómo van disminuyendo nuestros delitos graves del país, y en la región, a pesar de que en el país aumentan, en nuestra región siguen disminuyendo. Hemos tenido casos de drogas también, hemos aumentado las incautaciones, y eso es, yo diría, normal. Eso da cuenta de que seguimos trabajando, ¿ah? Ambas policías y también trabajamos con la Armada. Hemos trabajado en este tiempo muy de la mano para pesquisar, incautar y privar de libertad a través de los tribunales, por supuesto, por resolución, a aquellas personas que estén ingresando, traficando drogas en nuestra región. Y eso creo que hemos sido muy efectivos. Como dije yo cuando en algún momento asumí mi cargo, que se decía que acá no había droga en la región. Yo creo que en todo el mundo hay droga, ¿ah? Hay que saber detectarla, perseguirla y sancionar a los responsables, y es lo que hemos ido haciendo sostenidamente en este tiempo, y creo que eso se nota. Fiscal, lo quiero cambiar de tema ahora. Hace algunos días conversábamos en entrevista con la coordinadora regional o macrozonal de la Defensoría de la Niñez, y ella nos comentaba que en nuestra región son muy comunes una serie de delitos en contra de los niños, de los menores de edad, y hemos visto en los últimos meses también casos que han marcado bastante a la comunidad. Un niño con discapacidad que fue asesinado por una persona que había recibido un beneficio de libertad condicional, un niño que falleció en faenas de trabajo infantil, eh, maltrato y abuso sexual de todo tipo también en nuestra región. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la Fiscalía de la situación de los niños, adolescentes y niñas de nuestra región? Es una situación muy lamentable, todos los casos que usted menciona, terrible. Eh, y como sociedad tenemos la obligación, aun cuando no pertenezcamos nosotros a la institución que está como estructura estatal y constitucional encargada de la protección y desarrollo de los menores, nosotros como Estado, los distintos órganos de Estado tenemos la obligación de velar por el respeto de los derechos de los menores. Eh, Efectivamente, a nivel país y en nuestra región existe un número importante de menores que se ven afectados por delitos en general. Ahora, en nuestra región el porcentaje no es alto y bajo ningún respecto va a ir aumentando. No sé, en delitos como, por ejemplo, como la figura de homicidio que usted menciona, es un caso. O sea, no existe ninguna línea que uno pueda decir que en nuestra región, comillas, se mate a menores, ¿no? Ocurrió una vez, es lamentable, pero no es un indicador de que haya un maltrato grave a los menores en nuestra región. De hecho, fue un homicidio por desconocido en relación con el menor, ¿cierto? No era interfamiliar tampoco, que uno pudiera decir hay que actuar en las familias de mejor forma. Lo que sí existe en nuestra región, y el mayor número de las denuncias que afectan a los menores son presuntas desgracias. Son niños que salen de sus casas por distintas razones y que se desconoce el paradero y hay que ubicarlos. La mayoría de esos casos termina con un buen resultado en el sentido de que fue habido el menor y la causa se termina. Que en otros casos, en cambio, están asociadas a situaciones de violencia intrafamiliar o abusos sexuales, donde el menor ha salido de la casa y ha buscado protección con la finalidad justamente de no seguir siendo maltratado o agredido sexualmente. Ahora, en la figura de los delitos sexuales, nuestro porcentaje no varía. Nosotros estamos entre el 2,7 y el 2,8% de los casos anuales de nuestros ingresos de delitos sexuales, que ya son bajísimos en general con el país, ¿cierto? Nuestros ingresos corresponden a menores de edad. No sé si se entiende. Y dentro de eso, por supuesto, y eso es una estadística nacional, y en eso no nos alejamos, sobre el 85 y 90% nuestras víctimas sexuales, que son menores, son agredidos por parientes, personas conocidas o familiares o personas cercanas al entorno familiar. Eso no ha variado, es una cifra que se mantiene estándar y que sin lugar a dudas debiera preocuparnos porque a pesar de que trabajamos con la red completa, CENAME y Red de Protección de Víctimas, trabajamos con la unidad de atención a víctimas, tenemos la Defensoría de la Niñez, hacemos esfuerzo como sociedad, no hemos podido solucionar un tema gravísimo como es el maltrato sexual a menores.
es un tema de que de repente también, como decía la misma coordinadora de la Defensoría de la Niñez, que es un tema que quizás está mal internalizado en la sociedad y falta que exista denuncia. Ella decía, es necesario educar a la gente para que identifique qué es lo que hay que denunciar. Ustedes también han trabajado en conjunto con ellos en algunas actividades. ¿Sienten también que existe esa falencia? Yo creo que sí, es falencia de todo, es falencia del Estado, ¿cierto? De todos los organismos que pertenecemos al Estado y de la sociedad. Hay que educar. La única forma de que un daño de este tipo se elimine de una sociedad es que tengamos una sociedad que entienda, ¿cierto? Que sea educada, que entienda que el tocar a menores produce un daño increíble. No solamente es delito, no solamente es sancionable, sino que produce un daño increíble en el desarrollo de ese futuro adulto, y hay un daño increíble para el país consecuencialmente. Y eso se logra yo creo que con la educación. Nosotros como Ministerio Público tenemos trabajo de coordinación con la red, tenemos capacitaciones específicas en materia de agresiones sexuales, tenemos nuestros psicólogos que trabajan también coordinando con la red de las eventuales terapias, y hemos hecho todos los años, al menos desde el 2017 y el 18 en adelante, todos los años taller o seminario relacionado con las agresiones sexuales. Y tratamos, a través de ustedes, ¿cierto?, de los medios, tratamos de darle la mayor difusión posible, tanto a las jornadas de capacitación como a las situaciones que implican abuso y que terminan en condena, porque también es muy importante y reparador para las víctimas que se sepa que el agresor sexual fue sancionado, y por otra parte, el agresor o el futuro agresor debe saber también que conductas de ese tipo no van a pasar desapercibidas, van a ser investigadas y van a tener sanciones que van desde los 3 años y un día y hasta eventualmente los 20 años de privación de libertad o más en los casos de delitos asociados. Fiscal, quisiera cambiarlo ahora a otro ámbito y hablar acerca de la persecución de los delitos que tienen que ver con corrupción en nuestra región. Se lo han preguntado mucho y ya hemos visto varios delitos que se están investigando, tanto en Coyhaique, en su momento también en Aysén, en Melinca. ¿En qué está la situación de la investigación acá en Coyhaique? Porque desde el mismo municipio, el propio alcalde, los concejales, en varias ocasiones han emplazado a la Fiscalía para que se den a conocer los principales antecedentes que ya se manejan respecto a esa investigación, que tomó en cuenta también una incautación de computadores. Usted en diciembre, dijo que en enero se iba a tomar la decisión de formalizar o no en virtud de esos antecedentes que recibieran de la PDI. ¿Finalmente se decidió no formalizar o No, no, todavía no han llegado los no, no. antecedentes? No llegaron los antecedentes. A ver, hay que partir de la base que la cita que hace es cuando se me pregunta cuándo va a haber información, y dije, en enero debiéramos tener información que nos llegue desde las policías para tomar decisión. Esa información no ha llegado, pero no ha llegado porque es un tema complejo, ¿no? Y la cantidad de evidencia que fue incautada, que son los computadores, tal vez desde el punto de vista físico no es tanto. Estoy hablando de, no sé, una bodega, ¿cierto?, con computadores. Pero desde el punto de vista de la información que está ahí es muchísimo, porque son, no sé, miles de correos de cada una de las personas que hay que irlos revisando uno a uno. Porque en los delitos de corrupción pública, eso es. De alguna forma hay que establecer si es que existió corrupción, en qué consistió, quiénes se comunicaron, a cambio de qué, y es porque en este tipo de delito no es posible esperar un contrato por escrito donde se pongan de acuerdo de los beneficios que va a recibir uno a cambio del otro, ¿cierto?, que es la figura del cohecho. Hay que levantarlo de los antecedentes. Y en eso estamos. Hemos logrado, la Policía de Investigaciones de Chile, a través del director, nombró una fuerza de tarea especial, que es la misma fuerza de tarea que me apoya a mí para trabajar Huracán en la 9ª región, en Carabinero, y FAM en Ejército. Esa misma fuerza de tarea, integrada por gente de la DIPE, de la Policía de Investigación en Santiago, y del Cibercrimen de Santiago, está hoy día trabajando los delitos de corrupción aquí en Coyhaique. Y lo digo, está ahora trabajando porque efectivamente el domingo recién pasado llegó todo el equipo de Santiago, están acá, y estamos realizando diligencias al respecto. Van a estar por más de 2 semanas el equipo completo, integrado por 9 policías más el equipo de fiscales, que estamos trabajando directamente en esto, y por lo tanto lo digo así,
No es que hayamos tomado la decisión todavía de qué es lo que va a ocurrir, pero estamos trabajando intensamente para que se analice hasta la última evidencia y tener todos los antecedentes para tomar una decisión respecto a qué ocurrió y quiénes serían los eventuales involucrados. ¿Y esos especialistas están solamente trabajando en el caso de Coyhaique, del municipio, o también en otros? Porque, por ejemplo, ahora en mayo está o sea, el juicio oral en contra del ex alcalde de Huayteca. No, no, no. Ellos, en esta causa, la Fuerza de Tarea Especial está asignada para investigar Huracán, FAM y las denuncias asociadas al municipio de Coyhaique. El caso de las Huaytecas es un caso que ya está investigado, está cerrada la investigación, está acusado y estamos esperando el juicio. Por lo tanto, ya no hay investigación que hacer a través de nadie. Y hay, por supuesto, otras investigaciones. Hubo 20 casos de corrupción pública en el año 2020 y en lo que va del 21 llevamos 11 denuncias ya por corrupción pública y están siendo trabajadas por la Policía de Investigaciones, pero a nivel regional. Fiscal, y por ejemplo, en el caso de, hemos recibido también, y incluso los mismos medios de comunicación se han dado a conocer denuncias por situaciones irregulares, dobles contratos en la municipalidad de Lago Verde. ¿Hay alguna denuncia que ustedes hayan recibido en concreto? ¿Hay alguna investigación en ese municipio en particular? Efectivamente, tenemos denuncias, no voy a decir de todos ni de quién, digamos, pero tenemos denuncias en varias comunas de nuestra región, asociadas a los municipios, no solamente en la comuna, en el municipio de La Boca. Y tal cual como procede acá, por ser delitos de acción penal pública, tan pronto como se denuncia, aunque no haya querella, tan pronto como se denuncie, nosotros iniciamos investigación para saber qué es lo que ocurrió. Y ahí trabajamos de la mano con Contraloría, que tiene antecedentes de los funcionamientos por años de cada uno de los municipios, de eventuales sumarios, reclamos, a través de los fiscalizadores respectivos, y también de los antecedentes que nos hagan llegar los propios denunciantes, más la investigación misma que se hace con la policía. Fiscal, y por ejemplo, volviendo al tema de Coyhaique, la gestión de Alejandro Guala va a terminar pronto, y en ese caso la investigación continúa en curso, si es que, bueno, va a cambiar la alcaldía, el jefe comunal, la administración actual, el delito se sigue persiguiendo. ¿Cómo se actúa en esas circunstancias? No, por supuesto. A ver, el delito, de haberse cometido algún delito, se cometió en un lugar determinado, ¿cierto? Y en un tiempo determinado, y eso es lo sancionable. Pueden pasar 1, 2, 3 años, puede haber cambiado el rol de la persona, puede que ya no esté cumpliendo funciones públicas incluso, sin embargo, el delito ya se cometió y es 100% perseguible. Luego, si existiera en esta investigación persecución penal, es decir, decidimos formalizar y acusar penalmente e ir a juicio con cualquier persona que hoy día esté ejerciendo un cargo público y mañana no, no afecta para nada. Por ejemplo, es lo que ocurre con el alcalde de Huayteca, que fue formalizado en su calidad de alcalde, después fue suspendido, lo acusamos cuando estaba suspendido y ahora estamos en instancia de juicio y ya fue destituido del rol. Y, sin embargo, lo llevamos a juicio igual por los delitos que cometió o entendemos que cometió en aquella oportunidad. ¿Cuáles son a su juicio los factores que determinan que ocurran este tipo de delitos? ¿Son distintos a otras localidades del país, a otras regiones? Aquí quizás también hay un factor extra por el tema de la lejanía, por la falta de fiscalización, por la falta de transparencia, quizás de la misma acceso a tecnología que permita mantener un mejor orden. Es, es compleja la pregunta porque en definitiva la pregunta dice relación con cuáles son los factores de la corrupción pública, ¿cierto? Y ni siquiera los autores se ponen de acuerdo cuál es el origen real, ¿eh? Porque hay quienes dicen que es la falta de ingresos o los malos ingresos de los empleados públicos que hacen que, teniendo tanto poder acumulado, decidan eventualmente, comillas, vender sus servicios a privados para efectos de... Pero es una mala explicación. Yo creo que la concentración del poder sin control ni horizontal ni vertical da la posibilidad real a un mal ejercicio de ese poder y se puede transformar en delitos de corrupción pública. Luego digo esto porque este tipo de delitos puede ocurrir tanto aquí en la región de Aysén como en la región metropolitana. La diferencia está en cómo lo pesquisamos. ¿Ah? No creo que si usted mira la estadística de la región de Aysén de los delitos de corrupción pública en los últimos 3 años, esto se disparó. ¿Ah?
pero yo no creo bajo ningún respecto que hoy día se estén cometiendo más delitos que antes. Lo que estamos haciendo hoy día, a diferencia de antes, es que estamos ejerciendo mejor control. Los distintos organismos que estamos encargados del control, estamos trabajando juntos en una sola línea para evitar la corrupción en nuestra región. Y también la comunidad, día a día, a mi juicio, se empodera más de sus derechos y de la facultad de control que tiene sobre la autoridad. Y por lo tanto, entrega antecedentes y denuncia. Esos dos pilares, asociados a que la comunidad sienta que es real lo de la investigación y que estas personas van a ser sancionadas, es decir, que le dé confianza al sistema, ¿ah? Que sea legítimo y creíble el sistema, empieza a producirse una espiral de positividad en la persecución. Eso probablemente, y lo digo con mi corazón localista, digamos, probablemente es lo que hace falta en el resto del país. Que no vemos a menudo este tipo de trabajo tan mancomunado. Yo llevo 20 años de fiscal y esta es mi tercera región en distintas funciones, en distintos roles, como fiscal del Ministerio Público. Y yo le puedo asegurar que la relación que existe en las autoridades encargadas de persecución penal acá, en el sistema procesal penal procedimental, no lo había visto antes. Hemos creado un vínculo tan bueno y tan sano que permite perseguir, que nos permite conversar, las cosas no las podemos decir a la cara y mejoramos cuando hay errores. Y eso trasunta en resultados. Y eso, a mi juicio, a corto plazo la comunidad lo ve y al verlo empieza a confiar y empiezan a denunciar. Entonces, hoy día tenemos, no sé, 60 denuncias de alta corrupción pública en los últimos 3 años, alcaldes que han sido formalizados, otros que fueron alcaldes y los formalizamos y no pudimos perseguirlos porque fallecieron, y es una causal legal de extinción de responsabilidad penal, ¿cierto? Pero eran investigaciones que daban cuenta de malversaciones de caudales públicos enormes, ¿no? Y por otra parte tenemos instituciones que se han visto afectadas por conducta de personas, como el caso de Carabineros, ¿cierto? Que también hubo problemas allí, como el caso de Ejército, que también hubo problemas allí, y hemos destapado, ¿cierto?, una olla de antecedentes que estaban y que eran a lo mejor no fácilmente pesquisables, pero con buena voluntad y con un trabajo dirigido, la cosa empieza a salir. Pero insisto, son responsabilidades personales, no institucionales. Fiscal, me tomo un poco de lo que usted dice y esta colaboración por parte de la ciudadanía también, y hemos visto que en los últimos años en nuestro país también se ha generalizado bastante el descontento social hacia la acción de algunas instituciones. La justicia no ha estado exento de esto. En una ocasión, el fiscal Alex Olivero, en el contexto de la formalización de Nicolás Farías por el atropello fatal de Sebastián Tocol, señaló que no debería existir o no debería darse la impresión de que existe una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Usted comparte esos dichos? ¿Van en sintonía también con lo que la Fiscalía sostiene? A ver, yo creo que comparto los dichos, pero con la precisión. En ninguna parte del país debían existir dos justicias, digamos, ¿cierto? Ahora, yo no creo que exista justicia para pobres y para ricos. Yo creo que eso no es real. Yo creo que fue un error del fiscal y tal vez se entendió mal. Aquí existe una sola justicia y quien por favor crea lo contrario, que lo haga saber, porque vamos a luchar intensamente para que no existan diferencias. No pueden existir diferencias bajo ningún aspecto en el trato que la administración del Estado, los órganos encargados de la persecución y de resolver conflictos hagan respecto a las personas, ni por la calidad de las personas, ni por el tipo de delito. Yo lo he dicho públicamente en reiteradas oportunidades. Ante la ley no existen personas que estén por sobre ella, y vamos a perseguir penalmente, aunque sea una autoridad del país, aunque sea perteneciente eventualmente a una clase social distinta, que pertenezca a una estructura religiosa, por ejemplo, da lo mismo. Aquí no existen personas ni clases privilegiadas. Y aquel que infringe la ley tendrá que enfrentar la ley como corresponde. Y yo tengo la impresión que al menos como región hemos dado muestras categóricas al respecto. Cuando un ciudadano infringe la ley del 318, esa persona pasa a control y va a ser judicializada. Si un policía, a propósito de la persecución, infringe la ley
porque falta la verdad en la persecución, va a ser formalizado y va perseguido penalmente. Y eso, que fue un hecho público acá en la región, muy comentado, ocurrió con el segundo al mando de la región de Carabineros de Chile. Y el mensaje es para todos: no existen personas ni clases privilegiadas. Vamos a perseguir penalmente a todo aquel que cometa delito. Perfecto. Para ir cerrando, fiscal, sabemos que tiene otros compromisos. ¿Cuál es la opinión que existe sobre mantener a los fiscales durante muchos años en una localidad? Que muchas veces son situaciones que ocurren también aquí en nuestra región. ¿Cree que eso podría llegar a generar cierta distorsión o cierta visión por parte de la ciudadanía de que exista una eventual distorsión de la justicia? A ver si entiendo bien. El hecho de que un fiscal esté por muchos años trabajando en una comuna podría generar dudas de la comuna en cuanto a que, por ser amigo de, no se ¿Podría investigue. darse esa ¿Sí? situación, cree usted? ¿O existe quizás desde Eh, el mismo Ministerio Público una política de mantener cada cierto tiempo o cambiar cada cierto tiempo? ¿O depende mucho del trabajo no específico? existe una política, no existe una política del Ministerio Público de movilidad de los funcionarios por el hecho de que estén mucho tiempo en algún lugar. Eh, Desde el punto de vista de la corrupción pública, uno de los factores que puede influir en aquello es el que esté mucho tiempo alguien de poder en algún lugar, y sin lugar a dudas el fiscal en la esfera que le corresponde tiene cierto espacio de poder. Sin embargo, la diferencia está en los controles. O sea, a nuestra comunidad, al menos de esta región de Aysén, no tengan duda que si un fiscal del Ministerio Público acá en la región es sospechoso de la comisión de algún delito, va a ser investigado con la misma firmeza que el resto. La permanencia en una localidad puede ser vista como un factor de riesgo, como lo plantea, pero también puede ser vista como un elemento positivo. Es gente que conoce a su comuna, que conoce a la gente, que si lo ha hecho bien, genera las confianzas en la gente para que lleguen a golpear la puerta y le cuenten lo que está ocurriendo. Tiene las habilidades, porque conoce a la gente, conoce el sector, de llegar a todos lados fácilmente y llegar a los círculos sociales y de poder eventualmente, o donde se han cometido los delitos, más fácilmente que alguien de afuera. Eh, el permanecer en un lugar, insisto, puede ser visto como bueno o como malo. ¿Ah? Y no existe una política de movilidad de fiscales del Ministerio Público o de funcionarios por sí solo. Pero, para efecto de la pregunta en cuanto al fondo, la tranquilidad es que si existe duda respecto a algún funcionario del Ministerio Público en la región, háganlo saber. Háganlo saber para efectos de las investigaciones de rigor. A mí lo que me interesa es que la comunidad tenga la tranquilidad que estamos trabajando en pro de ella. Y si hay dudas, entonces lo investigaremos con el mismo celo que el resto. Eh, Me ha correspondido, en mi rol de fiscal, investigar a otros fiscales del país. Y he investigado con la misma dureza que investigo a jueces, a policías o a ciudadanos que no pertenecen al sistema procesal penal. Porque creo que esa es la función que la ley nos encomienda: investigar objetivamente. Y el que se aparte de la línea, por supuesto, que tendrá que asumir sus propias responsabilidades. El llamado en definitiva que hago como fiscal regional a la comunidad es que confíen en la labor del Ministerio Público y que confíen también, si hay dudas, lo hagan presente y confíen que lo vamos a investigar con el mismo celo. Lo último, la Fiscalía siempre valora cuando las investigaciones llegan a buen puerto y se consiguen condenas por la comisión de delitos, pero particularmente en nuestra región han ocurrido varios casos que han quedado, por así decirlo, sin resolver, principalmente en Puerto Aysén. Tenemos el caso de Carmen Montiel, la muerte de ella y la muerte de María Vargas, que en el primer caso, en el caso de Carmen Montiel, terminó con la absolución del único imputado que había y que había sido sindicado como imputado justamente por un testimonio de oídas. En el caso de María Vargas se cerró también sin culpables. Eso habla de qué? De que falta especialización para investigar estos delitos en nuestra región, pasa porque hay particularidades de ciertos crímenes que ocurren, hay una falla en el proceso de investigación. A ver, yo creo que hay que ser eh, bien serio y objetivo para explicar algo así. El caso de la señora Montiel es un hecho, bueno, todas las muertes y los homicidios en particular son terribles, pero es un hecho que como Ministerio Público llegamos a una convicción, ¿cierto? Y fuimos a juicio. Y el sistema procesal penal, luego de haber hecho una investigación, la Fiscalía con las policías en la dirección,
y haber presentado un caso con pruebas ante un tribunal, el tribunal, que es un tribunal colegiado integrado por 3 jueces, llega a una decisión contraria. Es decir, es el mejor caso de que el sistema funciona, y funciona bien. Es un error creer que siempre que el Ministerio Público tenga una convicción, eso se va a transformar en una sentencia condenatoria, porque obviamente el sistema está diseñado para que el órgano jurisdiccional, que son los jueces, tomen esa decisión. Y que ellos lleguen a la convicción que no es culpable el que el Ministerio Público y las policías creían que era culpable, no significa que haya algo malo en el sistema, porque para eso están los 3 jueces. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Me gustaría poder llevarle a esos 3 jueces un estándar de prueba que a ellos los convenza para lograr persuadirlo y lograr que ellos lleguen a una sentencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho en falta? He hecho en falta, por supuesto, más recursos en un sistema como el nuestro, de persecución, para que las policías tengan herramientas para poder trabajar con buenos laboratorios, para poder levantar huellas cuando corresponde, hacer análisis químico cuando corresponde, dentro de los plazos, ¿cierto? Que no se pierdan las cadenas de custodia cuando uno manda la evidencia a Santiago y vuelve, o que no se deteriore la evidencia porque eventualmente el laboratorio no tiene dónde conservarlo. Eso me gustaría. Es decir, si uno tuviese que pedirle algo al sistema hoy día es que invierta más en capacitación, sin lugar a dudas. Siempre es buena la educación, siempre aporta, pero también en recursos materiales para las instituciones que están a cargo de la investigación. Carabineros e investigaciones, más recursos, por ejemplo, para la persecución de las drogas, más recursos para tener policías especializados en la región. Nosotros tenemos la suerte como región que las causas grandes que tenemos de corrupción pública, desde la nacional, desde la PDI en Santiago, nos asignan recursos solo a nosotros para investigar estos casos, que es muy excepcional, Otros tendrán que investigar con la policía de la comuna, que son con mucho compromiso, con mucho corazón, pero por alguna razón no son los especializados. Entonces, si pudiésemos tener más policía especializada en la región, en corrupción pública, mayor recurso humano y en materiales para la persecución de la droga, por ejemplo, un laboratorio en la región que nos permita trabajar rápidamente el tema de el tipo de droga, por ejemplo. Estamos descubriendo, recién ayer nada más pasaron a control de detención 10 personas por delito de tráfico de drogas aquí en la región. 10. Y las drogas no solamente era cannabis sativa, no solamente era clorhidrato, era LSD y drogas especiales que están circulando en el mundo y que están llegando a la región, y las incautamos. Pero claro, una investigación de largo aliento, de 6 meses para poder detectarla. Y las pericias tenemos que hacerlas en Santiago para poder llevarle a un tribunal el informe que diga que esa droga, que no se conoce mucho, que no es cannabis, insisto, ni clorhidrato de cocaína, es droga que está prohibida y este es el informe. Esa especialización probablemente nos falta, nos gustaría tenerlo en la región y eso implica recursos. Así que si usted me pregunta qué le podría pedir al sistema, inyección de recursos, sin duda. Inyección en capacitación a los distintos actores, porque insisto, la educación es lo único que nos permite avanzar. Y en segundo lugar, inyección de recursos materiales para que esas personas puedan hacer bien su trabajo. Insisto, básicamente nuestras policías con mayor recurso económico para poder trabajar mejor. Agradecemos. Imagínate, sí. En la región tenemos más del 65% de persecución penal efectiva y somos, entre comillas, los primeros a nivel país. Lo que podríamos lograr si tuviésemos más recursos. Sería ideal. Le agradecemos mucho, fiscal, el hecho de haber podido dejar un tiempo también para contestar nuestras preguntas. Las contestó todas, así es que le damos las gracias por eso también. Y lo dejamos a usted también que nos está viendo, invitados a seguir siempre nuestras plataformas en nuestro sitio web y nuestras redes sociales para seguir informados al día de lo que ocurre en nuestra región de Aysén. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Saludos. Que te den adiós.